Además es miembro del equipo PEN-Flaxo sobre proyectos educativos y nuevas tecnologías como docente e investigadora, y se desempeña actualmente como docente y asesora pedagógica en tecnologías educativas en diversos organismos públicos y privados. Y el tema que va a abordar Graciela hoy, materiales para potenciar el aprendizaje, ideas y sugerencias inspiradoras para desplegar la creatividad, es muy interesante. Sobre todo ella tiene mucha experiencia en el desarrollo de contenidos digitales y la importancia de los contenidos digitales significativos en estas nuevas propuestas. Ustedes, la mayoría, están ingresando recién a la virtualidad, pero los que llevamos muchos años en esto sabemos la importancia de los contenidos digitales para que sean realmente significativos para nuestros estudiantes. Así que es un honor presentarte, Graciela, y bueno, esperemos que la clase sea muy productiva para todos, así que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Grisel. Bueno, ya nos estuvimos presentando un poquitito informalmente, así que bueno, asumo que me están escuchando bien. Si surge algún problema, me van avisando y bueno, vamos viendo cómo lo resolvemos. La idea de esta charla es que no sea un monólogo, sino que ustedes, que podamos intercambiar y que podamos seguir construyendo entre todos estas reflexiones y estas ideas en relación a cómo utilizar materiales digitales y que esos materiales nos resulten realmente productivos para enseñar. Entonces, digamos que la idea de esto es partir primero de aquellas ideas iniciales que cada uno de ustedes tenga en relación a este concepto, a materiales digitales. ¿Qué se imaginan ustedes cuando escuchan la palabra materiales digitales? ¿Cuáles son las primeras palabras que a ustedes les surgen cuando escuchan este concepto? ¿Con qué lo vinculan? ¿Con qué experiencias? ¿Con qué ideas? Yo les voy a compartir ahora un pequeño cuestionario, lo voy a compartir por el chat, para que ustedes escriban las palabras sueltas que les surjan a cada uno de ustedes cuando escuchan este término, ¿sí? Yo se los voy a compartir ahora por el chat para que ustedes escriban ahí directamente las palabras. ¿Pueden verlo en el chat, el link? Es un formulario de Google. Si hacen clic ahí, pueden escribir sus palabras y mandarlas. Dice que necesita permiso. A ver, puede fallar. Espérenme un segundito. Ahí les mando un nuevo link. Vamos con el nuevo link. A ver si ese link funciona. No, Graciela sigue pidiendo permiso. Qué raro, esto debe ser... Ay, yo les puedo contar un montón de cosas que me pasan cuando doy clases y no me funcionan. Y no me funcionan las ideas. Hagamos lo siguiente, para no perder tiempo, les voy a pedir entonces que directamente en el chat escriban esas palabras que les surjan. Me sirve igual para la dinámica que pensaba hacer. Evidentemente hay algún problema porque lo debo haber generado con otra cuenta y al haber ingresado a este chat con otra cuenta se me hace un conflicto de intereses. Así que bueno, perfecto, buenísimo. Las palabras están todas llegando por acá, así que a los efectos de lo que yo quería hacer está genial. Vamos a tomar unos minutitos para que ustedes escriban sus palabras. Bueno, veo que hay como dos grupos grandes de palabras, algunas que son más técnicas y otras que son más conceptuales, ¿sí? Primero vamos a ir a este grupo de palabras que son más bien conceptuales, ¿no? Muchos de ustedes mencionan cuestiones como aprendizajes, hipermedia,
dualidad analógico-digital, hoja de ruta, y bueno, todas estas palabras, hipermedia, estas palabras, que son más bien conceptuales, tienen que ver con una de las dimensiones de los materiales digitales, que tienen que ver con cómo estos materiales pueden ser utilizados, las características que tienen y sus particularidades. En este sentido, me parece interesante, digamos, quizás hacer como algunas aclaraciones de tipo conceptual, con relación a qué diferentes nombres les damos a estos tipos de materiales, como para poder mencionarlos y referirlos después y saber de qué hablamos. En general, cuando hablamos de materiales digitales, solemos hacer como una gran diferenciación entre materiales que originalmente fueron pensados como materiales totalmente en formato digital, en formato virtual, digamos, y materiales que originalmente fueron pensados desde una lógica impresa y que fueron digitalizados. El ejemplo más típico de un material digitalizado es, por ejemplo, un PDF, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un PDF con enlaces, es un material que en general ha sido pensado y diseñado con la lógica del impreso. Aunque sea un material en formato totalmente virtual, un material que fue concebido con la lógica de un libro impreso, bueno, tiene características más rígidas que imponen una lectura adrede con una sistematización de tipo lineal, ¿no? Y aunque, digamos, se utilice en un formato digital, sigue respondiendo a esta lógica de diseño del papel impreso. A esos materiales en general los llamamos digitalizados, ¿sí? Porque en su concepción original fueron pensados de esa manera. Y después tenemos otro gran grupo de materiales, los que son estrictamente diseñados originalmente como materiales digitales, entre los cuales también tenemos diferentes variables, diferentes clasificaciones, según, digamos, su formato, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos materiales que simplemente tienen enlaces de tipo hipertextuales. Los enlaces hipertextuales son los links que pueden ser internos dentro del mismo documento o dirigidos hacia otro documento. En ese caso los llamamos hipertextuales. Cuando además de hipertexto a texto, digamos, lingüístico, tenemos otros formatos como imágenes, videos, páginas web, simulaciones, animaciones, los llamamos hipermedia, ¿sí? Materiales digitales hipermediales. Y cuando además de todo eso agregamos, por ejemplo, interacciones que tienen que ver con el acceso a redes sociales, a participación, donde los usuarios suman contenido y suman participación a esos espacios, se los llama proyectos ya de transmedia, ¿sí? Donde se agregan otros elementos y donde el material digital tiene unas características que se articulan con una narrativa especial en donde el usuario es también en parte productor de ese contenido. En ese caso, bueno, son proyectos que, bueno, ya tienen otro nivel de desarrollo y en general son proyectos muy innovadores y que tienen un componente importante de vanguardia. Pero lo importante ahora para lo que es este primer encuentro es tener clara como esa diferenciación. Nosotros vamos a hacer foco en materiales especialmente diseñados para el formato virtual, ¿sí? No materiales que originalmente fueron pensados para ser impresos, o sea, materiales digitales desde su misma concepción. Bueno, y ahora volviendo a las palabras de ustedes, hay otro grupo de palabras que son más de tipo técnicas, ¿no? Que hablan de determinados recursos, de determinados programas, de determinadas aplicaciones. Una de las aplicaciones que ustedes mencionan en Genially
que es la aplicación a la que le vamos a dedicar unos minutos para ejemplificar cómo podemos utilizarla y cómo podemos producir nuestros propios materiales. Genially no es la única aplicación para generar este tipo de materiales, pero creo yo que en este momento es una de las más recomendables. Entonces, bueno, por eso vamos a dedicarle un párrafo aparte a Genially. Entre las menciones más técnicas, mencionan varias cuestiones en relación al tipo de lenguajes que se pueden incluir, audios, links, formularios. Bueno, todos estos elementos forman parte de lo que se incluye en un material digital por lo general y, bueno, que implica alguna dimensión técnica por la cual, digamos, de la manera en cual se insertan y se relacionan en un material de estas características. Así que, bueno, veo que partimos de una base bastante sólida y bastante fuerte en relación a qué es un material digital y qué características puede llegar a tener. Así que, bueno, tomamos esto como piso, como punto de partida y vamos a seguir avanzando. Graciela, Sí, ¿te ¿escuchó puedo hacer una consulta? todo? Bien, yo uso la plataforma Genially, la empecé a usar el año pasado porque la descubrí en uno de los talleres y me encantó. El tema es que tuve que pagar para poder insertar audios y videos de YouTube. Obviamente se me cayó la suscripción y no la renové. Así que todo lo que puedas aportar desde eso, sí, es un problema, pero para mí es una plataforma muy linda para trabajar, me dio mucha más, por lo menos salí del PowerPoint que ya estaba un poco aburrida desde los 25 años que lo usaba, un poco antes. No sé si habrá alguna otra opción que podamos, si podemos ver algo distinto estaría buenísimo, pero Bueno, era a ver, eso nomás. mira, Que mi limitación fue que se cayó, digamos, mi suscripción, nada más. lo que les voy a mostrar todo es para la versión gratuita, ¿sí? Yo no tengo Genial. paga de Genially y todos los materiales que les voy a mostrar de Genially, todo está hecho con suscripción gratuita, ¿sí? Yo nunca pagué Genially. Gracias. Lo que les voy a mostrar es todo gratuito. De todas maneras, No, más allá de eso, más allá de Genially en sí, esto no es una clase sobre Genially, sino que es no, está bien, entiendo. sobre Genially, las cosas que yo voy a señalar tienen que ver más con criterios de diseño para aplicarlo a Genially o a cualquier otra plataforma, ¿sí? En realidad, Perfecto, gracias. no es que esto es un tutorial sobre Genially, pero todo lo que les voy a mostrar, absolutamente todo, está hecho con versión gratuita, ¿sí? Porque, bueno, obviamente es la mayoría de nuestras realidades, no siempre las instituciones nos pueden pagar una suscripción de pago y eso es algo, está buenísimo que lo menciones, porque es una de las cosas interesantes que uno a veces no tiene en cuenta, pero que tiene que evaluar cuando crea materiales, porque muchas veces los servicios para diseño y para este tipo de recursos tienen un demo gratuito. Y cuando ese demo se acaba, bueno, lamentablemente tenemos que cambiar de servicio o no lo podemos seguir utilizando, ¿sí? Siempre hay limitaciones y además los servicios a veces suelen cambiar, ¿sí? En algún momento son el servicio lo regalan y después hay que pagarlo y bueno, y uno tiene que buscar otras alternativas. Por eso, bueno, la idea un poco de este encuentro, más allá de dar el ejemplo de Genially, es, digamos, de hablarlo más en términos generales, ¿sí? Así que, bueno, no sé si esto anticipa un poco, pero bueno, es lo que quería compartir. Bueno, ahora bien, haciendo un poco foco en las características que deberían tener los materiales y los que sean las experiencias previas, como la que estábamos comentando recién, voy a compartir con ustedes un muro para que ustedes en este muro coloquen sus primeras impresiones. Ahora voy a mostrar, este es el muro, ahora les voy a compartir el link. Espero que ahora funcione.
Les voy a compartir este link para que ustedes en este espacio, utilizando este botoncito más, puedan agregar una pequeña intervención sobre lo que ustedes piensen o las experiencias previas que tengan en algunas de estas dimensiones. Lo que les parece más importante, lo que les parece que no podría faltar, lo que les preocupa, o alguna experiencia para contar en relación a materiales, ya sea materiales que hayan utilizado ustedes como docentes o quizás como estudiantes, ¿no? En alguna capacitación, en algún curso, en alguna formación. Todas esas experiencias siempre nos sirven para aprender y para tenerlas en cuenta. Les dejo aquí el enlace, a ver si, díganme, por favor, que esta vez funciona. Buenísimo. Bueno, haciendo clic acá en el botoncito pueden poner sus espacios. Fíjense que debajo pueden Carlos, en el Murali no podés en el Padlet no podés entrar. Ahora sí, perfecto. Fíjense que tienen debajo de cada intervención tienen la posibilidad de calificar con estrellitas. Si alguna de los comentarios de un colega les parecen especialmente con lo que se identifican, no hace falta quizás que lo vuelvan a escribir, sino que le pueden poner estrellitas para, digamos, para repetirlo. Bueno, veo que ya tenemos muchas cosas para retomar. Bueno, sobre lo más importante, veo que hay muchas cuestiones que hacen foco, digamos, sobre la utilidad, sobre que realmente sea práctico, sobre que tenga determinadas condiciones didácticas para que sea claro, para que pueda organizar, para que realmente sirva para la enseñanza. Esto me parece súper interesante y súper importante tenerlo en cuenta porque efectivamente una de las cuestiones centrales de un material de estas características tiene que ser que realmente sirva. ¿Por qué? Porque puede ser que el material es hermoso, que tenemos mucho contenido organizado, pero que al estudiante no le aporta un beneficio en términos de ayudarlo a aprender, a organizar el material, a darle algún criterio por el cual, digamos, tiene sentido que el material sea presentado de esa manera, ¿sí? En definitiva, los aspectos estéticos son importantes y son muy valiosos, pero estamos produciendo un material educativo, no una obra artística en sí misma, ¿no? Que cumple su función simplemente porque me gusta que quede así y porque entonces parece simplemente atractivo. Si bien es cierto que un lindo material, un material bien producido, es motivador, es atractivo y puede ser muy interesante, también es cierto que tiene que tener una dimensión práctica muy concreta, es decir, tiene que realmente servir para lo que yo me propongo utilizarlo. Ahora después vamos a ver diferentes ejemplos donde cómo se manifiesta esta practicidad y este servir, cuando, digamos, el formato de diseño suma y aporta algo para la organización y para lo que se quiere explicar, y cuando tiene sentido, digamos, invertir tiempo y energía en producir un material de estas características. Así que esto sobre lo más importante que aparece destacado acá es muy importante y también es
importante destacar que puede tener como diferentes posibilidades de concretarlo según el objetivo que tengamos, según quiénes sean los destinatarios, y cómo, digamos, lograr el nivel de interacción o de navegabilidad que querramos, según a quiénes nos estamos dirigiendo y en qué momento de nuestro proceso de enseñanza lo estemos utilizando. Con respecto al segundo de los puntos, los que no puede faltar, bueno, acá vemos que hay, por ejemplo, mucho foco hecho en el feedback, ¿sí? Sobre la interacción. Esa es un aspecto importante. Podría ser que eso forme parte del mismo material o podría ser que no, ¿no? Podría ser que una vez que hicimos el material, evaluemos ese material o conversemos sobre ese material o lo utilicemos para punto de partida. Siempre es importante cuando nosotros diseñamos un material, obviamente poder evaluarlo y tener una instancia de retroalimentación que nos permita, digamos, mejorarlo y ver en qué medida ese material resultó útil. Generalmente los materiales interactivos tienen la gran ventaja en que nosotros podemos actualizarlos a un costo relativamente bajo, ¿sí? Porque los materiales normalmente en un medio impreso, volver a diseñarlos, volver a imprimirlos, tiene un costo y un nivel de complejidad y un nivel operativo que requieren, digamos, un proceso muy largo, que a nivel digital uno puede resolver de manera mucho más rápida. Entonces, el recibir un feedback, el poder evaluarlos permanentemente, nos permite mantener materiales actualizados que siempre son más útiles y siempre son más convenientes. Los aspectos colaborativos, los aspectos interactivos, bueno, están relacionados con que los materiales, más allá del material en sí mismo, siempre deberíamos pensarlos en el contexto en el que vamos a utilizarlos. Esto nos ayuda a poder darles la forma exacta que nosotros necesitamos para poder desarrollar una actividad, para poder asegurarnos que los alumnos tienen los recursos que nosotros les vamos a requerir para que ellos trabajen y para que puedan aprender sobre determinadas cosas específicas. Entonces, siempre ese contexto nos va a ayudar a pensar mejor esos materiales y a poder diseñarlos. Cuestiones que nos preocupan. Acá entramos en el terreno un poco más árido, ¿no? A ver, alguien puso acá el paradigma sociotecnológico. A ver, ¿quién puso esto? ¿Quisiera comentarme mejor a qué se refiere? Si quiere. El paradigma sociotecnológico. Sí. Hola, soy yo. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no, lo puse, digamos, como una preocupación en el sentido de darle mucha relevancia a lo tecnológico, ¿no? Al dispositivo y no a todo el entramado social. Digo, como una problemática a debatir, ¿no? No estoy queriendo decir que vamos mal, digamos, pero me parece que está bueno repensarlo y poner como uno de los problemas que estamos atravesando, creo. Claro, o sea, vos te referís a darle como mucha prioridad a la cuestión tecnológica y olvidarte del contenido o de los problemas que estás planteando, como que, digamos, lo tecnológico tape todo lo demás. Claro, inclusive creo que el camino que muchos plantean, digo, esto que se va generando como de manera sinérgica con todo, no digo de los especialistas o los docentes y demás, sino entre todos, vamos a un camino donde pareciera que cuanto más tecnológico, mejor, más sofisticado, por así decirlo, sirve más, cuando en realidad me parece que eso no es más que una cuestión que tiene que ver con lo tecnológico, con ese paradigma que encierra lo tecnológico en general, ¿no? Y nosotros como educación, ¿qué hacemos respecto a eso si nos diferenciamos o vamos hacia el mismo camino, ¿no?
Claro, sí, el riesgo, entiendo lo que vos decís, es tomar la tecnología como una ventaja en sí misma, Claro, y no como parte del entramado social, ¿no? Que digamos sería más nuestra manera de ver esta cuestión. exacto. Sí, sí, creo que sí, que está muy bien. Es una problemática que a veces se manifiesta con este tipo de cosas y quizás se relaciona con la primera columna, ¿no? De decir, bueno, la tecnología por la tecnología. Hay que hacer algo innovador, hay que ponerle todos los brillos y en el fondo, digamos, ¿vale la pena? ¿El contenido lo justifica? ¿No? Ese equilibrio a veces es difícil de determinar y nada, me parece que es una cuestión a tener en cuenta y tener siempre como una especie de luz de alarma en ese sentido, ¿no? ¿Para qué me estoy metiendo en esto? ¿Realmente se justifica? ¿Hay algo que valga la pena? Sí, la tecnología por la tecnología misma no tendría mucho sentido, porque la tecnología siempre está al servicio de una necesidad social, de una lógica social, pero bueno, a veces ese equilibrio parece como que cambia a veces las prioridades, ¿no? A veces como que pareciera que sucede eso. A eso más bien te referís, ¿verdad? Sí, 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 exactamente. Y eso que vos decías de luz de alarma, a ser críticos con lo que estamos haciendo. A la vez que Exactamente. vamos, ser críticos. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, perfecto. Me parece súper interesante. No lo entendía cómo estaba ahí, pero sí, coincido completamente. Bueno, acá aparecen otros temas que no por muy prácticos también son muy importantes. El tema de la conectividad es realmente una cuestión, sí, a tener en cuenta. La realidad es que la mayoría de los materiales digitales que hoy se trabajan. María Clara, ¿estabas comentando algo? ¿Te escuchaba? Bueno, no. Cualquiera si quiere preguntar algo, me avisa y lo voy escuchando. Graciela. Sí, Evelyn. Respecto a la virtualidad y bueno, apoyando un poco a Ricardo, yo no tengo formación social, así que mis palabras van a ser un poco más desde cómo puedo expresarlo. Yo tengo alumnos que están cursando con un celular y son dos personas. Entonces me di cuenta de que había armado unas presentaciones muy copadas, muy lindas, pero mis alumnos ni siquiera pueden mirar el contenido a través de un celular, que probablemente es pequeño, o no, porque tuve que aprender que detrás de cada pantalla había una historia, y estaban con un celular las dos personas. Y cuando fue el momento de la acreditación de saberes, porque ahora aprendí esa palabra, acreditar saberes, fue un desastre. La acreditación de saberes desde un celular, con dos personas usando el mismo celular, me generó un conflicto emocional, no tanto profesional. Dije, la pucha, ¿qué está pasando? Nada más, Bueno, quería aportar eso. no, claro, es que el tema de la accesibilidad es un tema importante cuando uno diseña materiales, porque como les venimos diciendo desde la primera parte, uno tiene que tener en cuenta quiénes van a ser los destinatarios o usuarios de ese material. Si nosotros tenemos el dato de que nuestros estudiantes tienen un acceso a determinadas características, ya sea por celular o por baja conectividad, bueno, tenemos que considerar materiales que ellos puedan utilizar, ¿sí? Con características quizás más tradicionales y menos innovadoras, porque bueno, también es cierto que el uso de estos recursos, la gran mayoría requiere una conectividad relativamente buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan con embebidos que no se pueden descargar, o si se tienen que descargar quizás requieren muchos datos y es costoso. Entonces, bueno, siempre conviene, digamos, cuando uno está produciendo materiales a medida para un grupo de estudiantes, contemplar, digamos, a qué puede acceder la mayoría e incluso contemplar la diversidad para, bueno, para acercar los materiales de otro modo a aquellos que no tengan esa posibilidad. María Clara dice, ¿querés comentarlo en voz alta, María Clara?
Si no lo leo yo, dice María Clara, nosotros hicimos un formulario al inicio de la materia para conocer a los estudiantes disponían en cuanto a recursos tecnológicos. Claro, este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Hola, buen día. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, buenos días. Sí, quería como de alguna manera responder esa situación de la compañera docente, porque nosotros hicimos un formulario al inicio de la materia para conocer realmente a los estudiantes y de qué disponían, y en función de eso poder eventualmente hacer algunas actividades. Y la verdad que nos encontramos que la mayoría de ellos tenían una computadora propia, que tenían disponibilidad de celular, etcétera, etcétera. De todas maneras, eso no quiere decir que después se garantice la participación de los estudiantes y las actividades se puedan realizar, pero al menos es un acercamiento al grupo al inicio de una cursada y que te permite de alguna manera pensar algunas alternativas. Solo eso. María Clara, la verdad que gracias. Sinceramente yo entré a ciegas con este grupo porque entramos en segundo cuatrimestre, había 217 inscriptos y estaba realmente a ciegas con cuántos iban a participar en el segundo cuatrimestre y no se me ocurrió hacer un formulario, así que gracias por el aporte. Sí, en general es una excelente práctica hacer un relevamiento previo de las condiciones de accesibilidad. En general, el criterio que uno suele tomar es que cuando, bueno, la amplia mayoría tiene acceso, se trata de aprovechar esas posibilidades y considerar una alternativa para aquellos estudiantes que no tengan, para, digamos, no se queden excluidos de la posibilidad de leer, aunque sean los materiales. En general, a veces cuando se planifican cursos quizás con más tiempo, se hace una versión impresa más tradicional de los contenidos, como para compensar estas posibles falencias. Pero bueno, siempre es importante tener esa información antes, porque bueno, siempre generar materiales lleva tiempo, lleva esfuerzo, y bueno, si no vale la pena, hay que pensar en otras alternativas. Bueno, acá están contando algunas otras soluciones que se repartieron módems y se resolvieron las cuestiones de accesibilidad de una manera, digamos, dando accesibilidad, lo cual obviamente siempre es lo mejor. Sí, desde la facultad se hizo también en el primer cuatrimestre, Graciela, o sea, hubo una colecta, inclusive yo también colaboré, hubo un trabajo muy grande desde el equipo que yo le digo de mis tutores pares, porque son tutores míos, y de los chicos, y me ayudan, y bueno, se hizo todo un relevamiento, pero en mi materia, o sea, en la asignatura en que yo estoy específicamente se me pasó, bueno, me superó la tecnología. Muchas veces pasa que uno tiene que pasar por estas experiencias en que algo no sale bien, siempre hay algo que arreglar, y bueno, y así uno se va dando cuenta, digamos, de estas dificultades. De todas maneras, la mayoría de las aplicaciones y de los recursos que se utilizan hoy día funcionan en el celular, si es un celular relativamente moderno, ¿no? Relativamente nuevo. De hecho, es uno de los criterios que uno siempre debería tener en cuenta, digamos, para elegir, ¿no? Que sea lo más accesible posible. Tiene que ver con que esté hecho en HTML5, porque, bueno, eso se puede acceder desde un celular, ¿no? Si, digamos, formatos mucho más viejos o con otra tecnología de fondo, son más dependientes, digamos, de una determinada computadora, y entonces la accesibilidad siempre se recorta más. Obviamente el tema de la conectividad es un tema crítico, pero no solamente para los materiales. El tema de la conectividad es crítico para las clases remotas y para todos estos recursos que estamos viendo ahora. Siempre conviene, digamos, tener la alerta encendida para que esto conduzca, digamos, a que el trabajo no sea inútil, y entonces siempre es bueno, digamos, tenerlo presente y
considerarlo. Bueno, acá después tenemos también una serie de experiencias muy interesantes, algunas tienen que ver con instancias de interacción, con propuestas de actividades. Bueno, yo quisiera contarles que sobre todas las ideas, siempre suman, siempre son una posibilidad que se puede incorporar, reciclar, volver a significar. Una de las cuestiones más interesantes de los materiales digitales son las que tienen que ver con la reversión, ¿no? Con la posibilidad de escuchar ideas de otros, reformular las ideas propias, compartirlas, porque la flexibilidad que tienen estos entornos tienen esa gran posibilidad. Y en función de esto quiero mostrarles algunos ejemplos. Todos los ejemplos que les voy a mostrar están hechos con Genially, pero podrían estar hechos con otros materiales. Por ejemplo, algunos que mencionan ustedes, como la plataforma Wix, que sirve también para hacer este tipo de materiales, aunque es un poco más compleja. También se podrían trabajar con formularios de Google Drive, por ejemplo, con las presentaciones que permiten un nivel de interactividad muy, muy alto, con Google Sites. Sí, hay muchas aplicaciones que se podrían utilizar para hacer este tipo de materiales similares. Pero bueno, ahora les voy a mostrar estos ejemplos, ¿sí? Uno de estos primeros tipos de ejemplos serían utilizar simplemente los materiales como repositorios de materiales. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, esto es un material que fue preparado para la Semana de la Programación y la Robótica en Uruguay, donde lo que se pretendía era compartir, sistematizar las presentaciones que se utilizaron en las distintas disertaciones de esa semana. Entonces, este material simplemente es un material que presenta, digamos, como fondo, como organización, una imagen del evento, donde marca la pertenencia institucional, las preguntas ejes de cada una de esas conferencias y una incrustación a los distintos materiales. Este material no tiene ninguna búsqueda particular, sino que simplemente ofrece esta posibilidad de ser un repositorio con todas las presentaciones que se utilizaron en ese evento, ¿sí? Cada una de estas presentaciones puede verse de manera completa, ¿sí? Que fue lo que se ofreció en esas conferencias, como un recordatorio de lo que sucedió en ese evento. Otro tipo de materiales podrían ser, por ejemplo, para presentar consignas de actividad. En este caso, el material es un material en donde su interactividad está relacionada con darles a los estudiantes elementos para resolver una consigna. Y en su formato de organización, lo que hace, digamos, es presentar la consigna de manera gráfica. Y además, adjuntar los elementos que se necesitan para resolver esa consigna. En este caso, se plantea un análisis de caso, en donde en los enlaces, ¿sí?, aparecen incrustados materiales de lectura. En este caso, este es un material digitalizado, es un material que originalmente fue pensado para ser impreso, ¿sí? Y acá, en esta pequeña línea, se ofrecía una sistematización de algunos ítems que se consideran fundamentales para leer y para interpretar el caso. Palabras claves, una descripción, síntesis de la temática, información sobre la autora, y después
una serie de un cuadro organizador para poder abordar el caso y resolver, digamos, lo que después se plantearía, digamos, en el resto del material, ¿no? En este caso era una actividad que planteaba 2 casos que después, bueno, en la propuesta de actividad había que comparar, pero que utilizan este formato, ¿no? De una organización visual que destaca algunos ítems sobre un material para leer que es bastante extenso. Bueno, se ve acá se ve bien el material. Bueno, esto es algo que ya tiene algunos años, caducó, por eso puedo mostrarlo. En este caso, bueno, el material está pensado como un facilitador de la organización de lectura y de trabajo sobre algo que se les ofrece a los alumnos. Y de esa manera se busca, con la información gráfica, poder ayudarlos a organizar su actividad. Veamos otro ejemplo. Materiales que utilizan la organización con una metáfora, ¿sí? Con una metáfora, con una analogía, y que eso sirve para explicar parte del contenido. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, por ejemplo, este es un material que lo que hace es utilizar la metáfora de la tabla periódica para organizar los exoplanetas. Los exoplanetas son los planetas que están fuera del sistema solar, ¿no? Sí, otros sistemas planetarios. Y esta es una clasificación. Entonces, esta organización visual permite organizar en una línea los planetas según sus características, y en esta otra línea según la posibilidad que tendrían, digamos, según la temperatura, lo cual es importante porque podría ser significativo a la hora de evaluar qué planetas tendrían chances de albergar vida, ¿no? Entonces, bueno, este material utiliza esta metáfora, que es similar a una tabla periódica, y organiza de esa manera la información. Y después agrega información específica sobre cada categoría a través de enlaces. En este caso, la información de base del material utiliza una metáfora para introducir un concepto y agregar información adicional. ¿Sí? Se utilizan los enlaces para agregar información y definiciones, ¿sí? Bueno, veamos otros ejemplos. Síntesis conceptuales. A diferencia del material anterior, acá no tenemos una metáfora visual como la tabla periódica, sino que tenemos un esquema gráfico más simple, como podría ser un cuadro sinóptico. En este caso, es un círculo que representa un proceso que va desde la tecnología de impresión 3D a diferentes tecnologías intermedias hasta llegar a la realidad virtual, y que marcan como, digamos, un círculo imaginario entre el entorno físico y el entorno visual en materia de producción tecnológica. Y se insertan toda una serie de videos que utilizan este esquema para explicar el concepto. Es decir, la organización de base explica las relaciones entre estas diferentes tecnologías y después se incrustan con videos ejemplos. En este caso, bueno, la imagen de base pretende hacer una organización
conceptual, abstracta, sobre cómo estas tecnologías se relacionan entre sí. Otra posibilidad es utilizar una presentación como una especie de sala de exposición. Por ejemplo, en este caso, el material simplemente presenta una galería de aplicaciones que simplemente al hacer clic linkean con un sitio que en la presentación original aparecen simplemente presentados, ¿sí? En este caso, el material no tiene una organización de tipo simbólica, conceptual, sino que simplemente lo presenta como un menú de opciones, como una galería, que al seleccionarla me lleva específicamente a ese material. Otra posibilidad es utilizar un material digital para hacer una síntesis de procesos. Por ejemplo, en este caso es un material que lo que presenta es un esquema que destaca cuáles fueron los puntos relevantes de un curso. Entonces lo divide en una especie de línea de tiempo, que lo organiza visualmente y luego incluye información central sobre lo que pasó en cada uno de esos momentos, ¿sí? Esto es, digamos, otra manera de organizar y de generar un material que en este caso sirve para plantear un resumen de los temas centrales de un proceso, en este caso todo un curso, ¿no? Podría ser otra cosa. Bueno, en general para todos estos materiales, ustedes dirían, bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo podría ser el proceso, digamos, para trabajar? Básicamente, lo primero a tener en cuenta es lo que ya discutimos y lo que hablamos, es decir, bueno, el objetivo del material, ¿para qué lo quiero? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan con esto? ¿Cómo lo van a utilizar? Es lo primero que tengo que definir porque, bueno, eso es clave para tomar todas las decisiones que siguen después. El segundo momento es lo que llamamos la curaduría de contenidos digitales. La curaduría, utilizamos esta metáfora del curador, porque el curador es el que selecciona esos materiales que digamos, yo considero valiosos o necesarios para incluir en mi material. Al seleccionar materiales hay muchas cosas que tengo que tener en cuenta, que van desde el contenido mismo del material hasta de sus características. Si es un material escrito, si es un video, cuánto es la duración, si es un video accesible, si no tiene, digamos, errores conceptuales, si es un video que quizás mis alumnos ya vieron y que ya lo conocen, o es un material nuevo. Bueno, todos estos criterios los tengo que tener presentes cuando selecciono materiales. También es importante tener en cuenta y calcular cuánto tiempo llevaría poder ver ese material en su totalidad, porque, digamos, no es lo mismo incluir un video que dura 1 hora a incluir un video que dura breves minutos. Obviamente, digamos, en función a cómo yo estimo ese material, voy a tener que tener en cuenta esos elementos para poder elegir, ¿sí?, un material sobre otro. También hay una cuestión relacionada con los derechos de autor, no me voy a explayar sobre eso, sobre licencias libres, porque, bueno, sé que ustedes van a tener una charla específica sobre eso, pero abro una llamadita a pie de página en este punto, para que, bueno, que ustedes lo retomen cuando tengan la capacitación siguiente sobre este tema, que es un aspecto también tener importante cuando uno selecciona materiales, ¿no? ¿Cuáles esos materiales están disponibles para compartir y cuáles necesitarían permiso de su autor? Bueno, y finalmente, una vez que uno hace esa primera selección de materiales,
viene la parte que es para mí quizás la más creativa y más interesante, es que decir, bueno, ¿cómo voy a organizar este material? ¿Qué estructura le voy a dar? ¿Cómo los voy a reunir todos estos materiales? Y acá entrarían todas estas posibilidades que vimos recién. Presentarlos como una exposición, presentarlos con una articulación conceptual, presentarlos sobre una metáfora. Bueno, son distintas posibilidades que siempre conviene, digamos, evaluarlos, considerarlos y en función a esa idea, poder avanzar finalmente en la creación del material. Bueno, una vez que tenemos estas cuestiones, tenemos que decidir una plataforma en la cual lo vamos a hacer. Como les comentaba yo recién, la plataforma que yo les quería presentar es Genially, que como les decía, no es la única, pero es una plataforma muy interesante. ¿Quiénes de ustedes ya conocen Genially? Yo ya sé que varios de ustedes las mencionaron, pero ¿hay muchos que ya la conocen? ¿Quiere comentar alguien algo más sobre Genially si ya la conocen? Y si no, hago comentarios para los que no la conocen. Bien, hay mucha gente que ya la conoce. Otros la usan poco, otros la conocen algo, bueno, otros no la conocen. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mostrar algunas cosas genéricas de Genially para los que no conocen la plataforma. Para los que las conocen, si quieren comentar algo, bienvenidos, ¿sí? Hacemos esto un poquitito más dialogado. Bueno, Genially es una plataforma. Es una plataforma que tiene un servicio gratuito y también tiene un servicio de pago, donde se pueden crear diferentes tipos de recursos que tienen todo el tipo de variedad de cuestiones que yo les he mostrado recién. La versión que es gratuita es una versión que funciona en línea, ¿sí? Si yo quiero descargar materiales, no puedo, porque para eso necesito tener una versión de pago. De todas maneras, cuando estamos trabajando con sistemas remotos, con sistemas de este tipo, en general todo el material que trabajamos siempre es para estar disponible en línea, ¿no? Que tiene estas características. Para crear algo en Genially, tengo que ir a este punto y tengo una serie de menús de imágenes, digamos, de tipos de creaciones que yo puedo hacer. Algunas son parecidas a lo que podría ser un formato en PowerPoint, digamos, ¿no? Como hacer una presentación. Para el caso de crear un material interactivo, quizás una de las más fáciles y más interesantes de utilizar es la de crear una imagen interactiva. ¿Sí? La creación de una imagen interactiva responde a todos los ejemplos que yo les mostré recién. Es tener una imagen en el fondo y sobre esa imagen tener incrustaciones y aplicaciones. Eso, digamos, es lo que permite crear un material organizado de esta manera. Entonces, vamos a mostrar rápidamente cómo podríamos empezar, ¿sí? Crear una imagen interactiva. Vamos a poner, por ejemplo, esta imagen. De esta manera. Y ya tenemos, digamos, nuestra imagen de base para empezar a crear nuestra presentación. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente
tenemos acá, en este menú, una serie de recursos que se pueden trasladar arrastrando y colocarlos dentro de la presentación. Voy a sacar esto para que no sea confuso. Y vamos a mostrarlo desde cero. Bueno, supónganse que sobre esta imagen nosotros queremos agregar información relevante, ¿sí? De manera tal que, teniendo una base sobre el sistema solar, agregamos información específica sobre estos elementos. Entonces, podríamos utilizar botones. Ya tenemos una galería amplia de botones que pueden utilizarse de manera gratuita. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos elegir un botón que tenga que ver con mostrar videos. Entonces lo arrastramos, lo colocamos así, ¿no? Y entonces podemos utilizar este botón para incluir información, en este caso, digamos, sobre Júpiter. Entonces, fíjense cómo hacemos esto. Cuando hacemos clic sobre el objeto que agregamos, vamos a ver que aquí tenemos dos botones, ¿sí? Estos botones nos permiten, por un lado, agregar contenido y por el otro lado, nos permiten agregar alguna animación a ese botón que va a servir para darle pistas al usuario de que dentro de ese botón hay alguna información interesante o valiosa. Por ejemplo, podemos poner que de manera continua y haga una especie de pulso o bueno, algún otro tipo de movimiento, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para agregar información acá? Vamos a tomar, por ejemplo, en la ventana, podemos, por ejemplo, agregar información. Este es el planeta Júpiter. Acá podemos editar esta información, cambiando el tamaño, agregando características de diseño, ¿sí? Júpiter. Podemos agregar insertar un video, ¿sí? Ahí pegué un enlace de YouTube. Y esto hace que, digamos, en este botón quede insertada información sobre este objeto. Vamos a verlo, vamos a visualizarlo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se genera una ventana emergente Júpiter. que carga el video en este caso. De la misma manera que inserté este video, podemos incluir páginas web, podemos incluir información, podemos incluir enlaces y podemos irle dando forma a este material de manera que, bueno, que responda, digamos, a ese objetivo en el que nosotros incluimos. Como verán ustedes, es muy fácil. Es arrastrar, es colocar enlaces, es colocar incrustaciones, pero básicamente es importante, digamos, lo que yo pienso de base, cómo lo organizo, cómo selecciono el material. Porque la parte técnica, digamos, es la parte fácil de responder. El tema es cómo lo hacemos, qué contamos y con qué objetivo, ¿no? Esa es
la base de la magia de cualquiera de estos materiales. No tanto el recurso tecnológico, sino también estas posibilidades. Los videos, que acá estamos comentando sobre si se pueden o no poner los videos se pueden poner en la versión gratuita, pero necesitas conectividad, ¿sí? Porque en realidad no es que vos estás cargando los videos en Genially, sino que los estás linkeando a YouTube. Los podés usar tranquilamente siempre que tengas conectividad y acceso, ¿sí? Así que, bueno, esta es una de las limitaciones de este tipo de aplicaciones, que necesitas conectividad para poder utilizarlo. Si no, tenés que utilizar las versiones de pago y que requieren descargar los videos y volver a cargarlos, ¿no? O sea, sería, digamos, un poquito el debate. Bueno, genial. Ya se hizo como un poco largo, así que yo por acá cortaría las cosas que tenía para contarles y, bueno, dejaría ahora sí abierto el espacio a las preguntas que surjan o comentarios o lo que quisieran decirnos. Gracias, Gracie, por tu presentación. Y bueno, vamos a escuchar si hay algunas consultas más o comentarios. Yo creo que siempre estas cuestiones, sobre todo lo que sirve mucho, me parece que es visualizar otras experiencias y ver de qué otra manera podemos mostrar nuestros contenidos. Por ahí uno asocia siempre la presentación y lo asocia al recurso tecnológico PowerPoint, pero yo creo que hoy está mucho más versatilizado y el mercado nos ofrece muchas más posibilidades, como por ejemplo pensar en los Genialist, ¿por qué no para presentar información y contenido, incluso en nuestras clases sincrónicas? Porque podemos traer el Genially como estamos haciendo acá y poder presentar la información de otra manera a nuestros estudiantes. Así que cualquier comentario que haya será bienvenido. Algo interesante de lo que comentabas recién con respecto al PowerPoint, ¿sí? En general, una de las características es que el PowerPoint que es una presentación. En realidad en Genially también se pueden hacer presentaciones, ¿sí? Tiene que ver con que hay como una secuencia predefinida, ¿sí? Primero va una cosa, después va la otra, que a veces el material didáctico requiere esa secuenciación, ¿sí? Porque necesitas entenderlo primero para poder articular con lo que sigue, ¿sí? Pero Genially y otros recursos que tienen estas características interactivas te dan la posibilidad de no ser tan rígidos con el orden, de manera tal que el usuario, que el estudiante puede ver la relación de todos los contenidos y elegir por dónde empieza, ¿sí? Y poder hacer una interpretación quizás más holística y más general del material desde la secuenciación. El ejemplo, por ejemplo, de los exoplanetas que les mostraba sería como un ejemplo de esto. Uno podría hacer una presentación donde dice, bueno, primero voy a hablar de los planetas rocosos, después voy a hablar de los planetas gaseosos, ¿sí? Después voy a hablar del satélite que los está detectando, o puedo decir, les muestro todo junto, ¿sí? Todo esto se relaciona así. Elijan ustedes por dónde quieren empezar a descubrir esto. Son diferentes maneras de pensar el material, ¿no? Esa sería la idea. La ventaja de dar estas posibilidades es que el usuario, digamos, se compromete de otra manera, ¿no? Tiene que hacer como un trabajo de poder ver esa globalidad y para después ir a lo específico, ¿no? Que obviamente depende del tema. Hay temas que no se aplican a esto, ¿no? Y hay temas que sí. No se trata de forzarlo para cualquier cosa, sino de aprovecharlo cuando realmente me sirve para algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo que comparar cosas, este tipo de presentaciones son como que suman, como que ayudan a ese proceso. Una ruta de actividades. Bien, una ruta de actividades, sí, acá se mostraron algunos ejemplos que pueden, digamos, servir para mostrar esa ruta en su totalidad, anticipar toda esa ruta y que en cada paso de esa ruta pasen diferentes cosas y se accedan a diferentes recursos. Entonces esto suma porque ayuda a anticipar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y entonces hay una mirada global que sirve y que suma para este tipo de materiales. Hola, pido
tengo algo para contar, ¿puede ser? Sí, Vane, adelante. Sí, bien. Sí, claro. Bueno, lo cuento en el marco de la experiencia de asesorías en el que estamos acompañando a los docentes en el marco del programa, y en una de las aulas, en la presentación de la cátedra, perdón, pero estoy con mi niña al lado, en la presentación de las cátedras, la cátedra presenta con un video quiénes son los docentes, después van contando cómo va a ser el recorrido de esa cátedra, cuáles van a ser los criterios de evaluación, cómo va a ser la modalidad de trabajos prácticos, cuáles son los criterios que tienen que cumplir los estudiantes, y está todo presentado en un Genially, y el recorrido se puede ir viendo como una hoja de ruta, con videos, incluso hay música, con textos, así que es muy interesante para ponerlo como para presentar la cátedra también. Claro, sí, me parece súper buena idea eso. Siempre todo lo que tenga que ver con mostrar procesos globales, ¿sí? Ese tipo, digamos, de pantallazo donde se ve todo junto, digamos, es muy ordenador para el estudiante porque le permite, digamos, anticiparse, poder hacer una mirada completa de lo que se viene y además le resignifica cada momento. La presentación visual en este sentido siempre suma mucho, es como más rápido, ¿no? Uno lo ve mucho más rápido visualmente que si me lo van contando en secuencias. En ese tipo, digamos, de procesos sí, es sumamente útil y Genially sirve mucho para hacer este tipo de presentaciones, pero también se podría hacer, digamos, de una manera más simple, colocando enlaces, quizás dentro de un material más sencillo, como podría ser una presentación en Google, ¿sí? Donde también podría, quizás sin tanto atractivo visual, sin tanto movimiento, pero bueno, también, digamos, si uno no tuviera el tiempo o la posibilidad y necesitara descargarlo porque no puede quedar interactivo, podría, digamos, utilizar alguna cosa más sencilla también partiendo, digamos, de ese tipo de esquematización. Pero bueno, el ejemplo que vos das es muy bueno y sí, lo recomiendo mucho. Algunas de las cosas que yo mostré, por ejemplo, ese que hablaba de Big Data y que mostraba el esquema de todo el curso, estaba más o menos inspirado en esa misma lógica de mostrar una ruta. Que en este caso era al revés, se mostraba al final como síntesis, no es que se anticipaba, pero tranquilamente podría utilizarse al principio también con el mismo objetivo. Te hago una consulta. Sí. ¿Qué te parece el uso de Prezi, por ejemplo, para la presentación de una asignatura? Bueno, también. Sí. El problema que tiene Prezi actualmente es que no es muy accesible para celulares, ¿sí? Y en ese sentido tiene algunos problemas más de accesibilidad, ¿sí? Prezi es muy lindo visualmente, este efecto de zoom, a mí me parece súper interesante en el sentido de que permite marcar cómo vos podés profundizar en algo con esta metáfora, ¿no? Que hace zoom en un objeto, ¿sí? Y si está bien utilizado, es insuperable en eso. Ninguna otra aplicación te permite de manera tan fácil generar esa sensación como que vos te sumergís dentro del material. Pero la dificultad que tiene Prezi, no sé si ya lo habrán corregido o están en camino de eso, es que no anda bien desde los celulares, ¿sí? Por el tipo de tecnología que usa. Entonces, un poco deja fuera al que está accediendo al material desde un celular. Pero la posibilidad de presentarlo en una clase donde vos lo estás mostrando y que se mueve, funciona, digamos. Porque tiene, bueno, ese efecto de la profundidad, de meterse adentro de algo que es muy potente. Sí, en particular lo utilizo en mi cátedra para la presentación del programa, en la clase inicial, digamos. Y claro, quizás vas mostrando... Desplegando las unidades. Claro, y vas mostrando cómo te sumergís en las distintas unidades de pronto, ¿no? Tiene una dinámica muy particular. Exacto. Y con respecto a Canva, que es un programa que utiliza imágenes. Canva. Canva es un programa genial, con perdón de Genially, para hacer infografías. Lo recomiendo muchísimo. Yo lo uso muchísimo. Ahora Canva incluyó el hacer videos también.
De hecho, estuve pensando en la posibilidad de si mostrar Canva o mostrar Genially, ¿no? Tuve como dudas porque Canva es un programa muy recomendable también, pero recientemente introdujo muchos cambios, ¿sí? La posibilidad de hacer videos, la posibilidad de agregar otras cosas. Y como es un poco nuevo todavía, está como en proceso de cambio, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a Genially, que es un poquito más estable lo que ofrece en este momento. Pero es muy potente Canva. Prácticamente no tiene casi limitaciones, porque la versión de pago en realidad es que te deja usar imágenes de la galería de ellos y te cobran por esas imágenes, pero vos tranquilamente te podés bajar tus propias imágenes, las podés subir y lo podés usar prácticamente sin límite, y te permite descargar también sin costo, y te permite, bueno, hacer infografías, no infografías interactivas, pero no te permite hacer esto de los links, pero sí te permite hacer una infografía estática, y además sí te permite hacer videos basados en la infografía, de una manera mucho más rápida y mucho más simple de si tenés que hacer un video en un editor de video, ¿no? Entonces, es un costo. Acá dicen que no conocía Canva, les voy a poner el link de Canva para los que... Ay, yo ahora que me decís que está Canva, yo ahora quiero sacar el Genially, bueno, lo nombro mal porque el cordobés y el inglés no se conjugan en Sería un una buena competidor de pronunciación. Genially. Sí. Genially, bueno, ahora quiero todo en Canva. Sí, pero ojo, porque en Canva no podés hacer incrustaciones como podés hacer en Genially. O sea, Canva sirve para otras cosas, ¿sí? Quizás para tu disciplina te sirva más Canva que Genially, ¿sí? Pero es otra cosa, ¿sí? Es otro tipo de materiales, no es tanto para el material hipermedia, ¿sí? Nosotros vimos Canva porque hablábamos más de materiales hipermediales. Canva es más una lógica plana, ¿sí? Pero, ojo, porque puede cambiar, ¿sí? Si siguen agregando cosas en Canva, quizás termina Canva compitiendo con Genially. Es una posibilidad, que vienen acá, siempre cambia todo el tiempo, que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, les recomiendo Canva. Y además Canva es muy fácil también para dárselos a los alumnos para que ellos resuelvan trabajos en Canva. Incluso mejor que Genially, porque Genially a veces lo que pasa es que es como tan fácil de hacer y de pegar y de agregar que cuando uno solicita ese tipo de actividades, los estudiantes llenan todos de links y es como, digamos, uno quizás no tiene tanto tiempo de trabajar estas cosas que estamos trabajando ahora, que es cuál es el criterio de cómo seleccionar los materiales, cómo organizarlos, ¿no? Requiere como cierto trabajo didáctico que bueno, que quizás no es nuestra disciplina con la que estamos trabajando con los estudiantes y no tiene sentido dedicarle tanto tiempo, ¿no? Pero Canva es más, en ese sentido, tiene como una curva de aprendizaje más rápido desde el diseño, ¿sí? Porque tiene muchas plantillas, entonces es un recurso interesante como para solicitar infografías e incluso ahora videos, ¿sí? Porque, bueno, realmente es muy... Obviamente, requiere conectividad, ¿sí? Requiere buena conectividad. Canva sin conectividad es complicada igual que Genially, ¿sí? No, en ese sentido no es algo que uno pueda descargar. ¿Puedo contar una experiencia? Por supuesto. No, bueno, yo trabajo con un rango etario de edad, creo que se llama, de edad o etario, no sé si es lo mismo, etario no sería lo mismo, bueno, de edad de entre 20 y 60 años es mi grupo de trabajo. Mi grupo de estudiantes tienen de 20 a 60 y algo. Y bueno, tuvimos una actividad en donde tenían que presentar y claro, me olvidé que estaban los que han nacido con el celular en la mano, que son de la edad de mi hijo, de los 18, 20 ya tenían un celular en la mano, y me olvidé de mis estudiantes que no tenían conocimientos y no sabían hacer un PowerPoint. Así que bueno, tuve que sortear la frustración de ellas porque no me habían avisado a mí de que no sabían hacer un PowerPoint, entonces a la hora de presentar, bueno, presentaron igual, el trabajo estuvo excelente, pero no pudieron usar ni siquiera el PowerPoint porque no lo sabían usar. Son personas, digamos, de más de 45.
Así, bueno, es una experiencia. Les cuento que me comprometí a enseñarles en algún momento que tengamos libre a usar el PowerPoint para que ellas lo tengan como herramienta en el futuro, en las futuras asignaturas, ¿no? Evelyn, en ese sentido, si es gente que no tiene experiencia, te recomiendo directamente a ir a la versión de Google Drive de PowerPoint, más que al PowerPoint, que es más limpia, es más simple, es más zen, como me gusta decir a mí. Sí. Y tiene una curva de aprendizaje más rápida que el PowerPoint, que es más frustrante, sobre todo porque cuando vos haces un PowerPoint, si otro lo abre con otra computadora, se le deforma todo. Esos problemas los tenés resueltos, además de que con los recursos de Google Drive podés trabajar de manera colaborativa. Entonces vos podés pedirle a tus estudiantes que creen esa presentación en Google Drive y vos los podés ayudar si ellos te comparten la presentación a vos. ¿Sí? Sos una genia, gracias. Perdón, yo quería hacer una intervención justamente con respecto a esto. ¿Se escucha? Sí. Justamente con el comentario de la compañera y lo que yo preguntaba ahí en el chat respecto de qué se espera del estudiante con la virtualidad, porque aquí el lucirse del docente con la estrategia, con la plantilla o con el diseño que elija, está bueno y que en realidad podamos llegar de una manera más linda, etcétera, etcétera. Pero yo la pregunta que me hago es que si se espera de la enseñanza virtual que también el estudiante aprenda a hacer estas cuestiones. O sea, si en el desafío que nosotros tenemos es que ellos puedan producir casi a la par de lo que nosotros estamos queriendo o logramos hacer. Por ejemplo, a principio de, bueno, en esta virtualidad sometida de sopetón, que todos entramos sin querer ni saber, se nos pidió que de alguna manera nosotros los contenidos los teníamos que reducir o concentrar o seleccionar de alguna manera, porque no íbamos a poder hacer probablemente todo lo que hacíamos en la presencialidad. Esa fue una primera, ¿no? Y segundo, ¿con qué estrategia lo íbamos a hacer? Entonces nosotros en la cátedra nos propusimos casi a la par de lo que nosotros aprendíamos, que aprendieran ellos. Yo la pregunta que me hago es si es eso lo que se espera de la virtualidad, que el estudiante también aprenda, porque quizás el ejercicio profesional de él mañana tiene que ser mediado por tecnología. Entonces me parece que la cosa pasa un poquito por ahí. No tanto que nos luzcamos nosotros, que estaría bueno que lo hagamos y que aprendamos, sino que puede entregar el estudiante. ¿Estoy siendo clara? Es una consulta en realidad. María Clara, es muy interesante porque es un tema de debate ese, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque utilizar esas herramientas requiere competencias variadas y complejas, ¿no? Porque, por un lado, las herramientas no son difíciles de manejar, ¿sí? O sea, tienen, como decimos nosotros, una curva de aprendizaje rápida. En general son bastante intuitivas y no es que uno tiene que hacer un curso enorme para ver cómo aprender a manejarlas, porque hoy día son muy intuitivas. Pero sí requieren habilidades que tienen que ver con la comunicación, con la representación gráfica, con lo visual, ¿no? Con cosas que, digamos, a alguien que, digamos, tiene formación en representación visual o eso, le resulta como obvio, o es muy intuitivo y se da cuenta. Digo, una cosa simple, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, utilizar un fondo demasiado pixelado y escribir arriba y que no se lea bien, entonces ese material no resulta. Bueno, el debate que uno a veces dice es, a ver, pero el contenido está bien, ¿no? Yo le pedí esta actividad a los estudiantes, el contenido está bien, pero la verdad que el material no se ve bien, no se entiende, pero bueno, el material que seleccionó está bien, lo relaciona, ¿qué es lo que pesa más, no? Esa decisión uno tendría que tomarla antes. Yo creo que un poco depende de plantearnos cuál es el objetivo de enseñanza en ese momento, cuál es la disciplina. O sea, en mi caso particular, como yo formo docentes y como yo formo maestras, a mí me preocupa que sepan armar buenos materiales. Entonces, en mi caso, es algo a lo que le llevo un tiempo enseñarlo y es algo que evalúo, que anticipo en los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta
y yo espero que ellas produzcan materiales que eventualmente les permitieran lucirse con sus alumnos. Pero, a ver, si de repente mi disciplina fuera otra, y quizás mi objetivo no es que enseñarles eso, bueno, quizás ni siquiera les pediría que me entreguen el trabajo de esa manera o pediría otra cosa, ¿no? O bueno, o sí, o quiero que conozcan la herramienta porque pienso que podría tener alguna aplicación, pero bueno, en mi criterio, digamos, en mi criterio de evaluación, darle menos peso a lo que tenga que ver con lo visual o con la organización, porque bueno, porque sé que no estoy formando diseñadores de material. Creo que no hay una respuesta sola para eso, ¿no? Depende de la disciplina, depende del momento y depende en definitiva de qué, de los objetivos de enseñanza, de qué es lo que yo quiero que los alumnos aprendan con eso que les estoy proponiendo. Básicamente es eso, y insisto, el problema no me parece a mí tanto que sea aprender a manejar la herramienta, lo cual es relativamente fácil hoy día, porque las herramientas no son difíciles de manejar, pero sí es más difícil esos criterios de diseño, ¿no? Cómo ese trabajo queda, y no digo que queda bonito, ¿sí? Sí, que queda entendible, que queda navegable, que se puede realmente apreciar. Eso, digamos, es lo que uno, digamos, dice, bueno, ¿hasta qué punto esto es exigible o no? Y bueno, depende, digamos, de cuáles sean mis objetivos de enseñanza y que espero que los alumnos aprendan. Perfecto, gracias. Acá Marinela dice, yo empecé a usar fondo negro y letras blancas. Claro, es que el contraste es clave, ¿sí? Hay una pregunta, Grace, que quedó y la volvieron a repetir. ¿Cuál fue el recurso que utilizaste? Lo pregunta Analía Rigoli. ¿Cuál fue el recurso que utilizaste para el armado del ejemplo de Big Data? Genially. Todo lo que les mostré está hecho en Genially. Todo, ¿sí? Perfecto. Todo está hecho en Genially. Ahí está. Bueno, gente, me parece que la verdad que este tema sobre pensar los materiales, la verdad que no se agota en una charla, pero Graciela ha sido muy esquemática y muy clara para presentar y para plantear no solo los tipos de clasificaciones o posibilidades que tienen los materiales, sino también fuiste, me parece que muy clara en esto que nosotros también insistimos siempre desde la formación docente, que es pensar en los objetivos de ese material, pensar en cómo armarlo, cómo curarlo, ¿no? Esta cuestión de con qué información nos vinculamos para armarlo. Y planteaste también una posibilidad de estructura y organización pensando en algunos recursos concretos como la presentación que existe en Genially, pero que fueron apareciendo otros recursos más. La verdad que ha sido muy interesante. Por supuesto que vamos a seguir vinculados. Seguramente te estaremos llamando para pensar alguna otra capacitación juntos, haciendo algo mucho más concreto. Y bueno, y obviamente agradecerles también no solamente a vos por esta presentación, sino todo el equipo docente que se presentó, a los asesores que están participando de este programa. Siempre es necesario estos espacios de formación, así que estamos más que agradecidos y no se olviden de completar ese formulario, porque en ese formulario nosotros evaluamos no solo la calidad de las presentaciones, sino que otras cosas necesitarían en términos de formación y cuestiones que le quedaron pendientes para poder seguir pensando futuras líneas de formación. También estaremos mandándoles tu presentación a vuelta de correo de estos links que cada uno complete con su información, y obviamente este video grabado para que puedan consultarlo cada vez que quieran, y será seguramente recurso que utilizaremos para otros docentes también que hoy no pudieron asistir. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias también, Gri, por la presentación. Y bueno, nos seguimos encontrando entonces en el próximo encuentro, que será el próximo jueves a las 18 horas. Muchísimas gracias a todos y gracias, Graciela, por tu espacio. Muchas gracias a ustedes entonces. Gracias, gente. Chao, gracias.